Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal nuevamente. Hoy en esta práctica vamos a continuar con la segunda parte de la práctica de las cookies. Para este video vamos a hacer con JavaScript que la cookie sea almacenada en el navegador web, en el local storage del navegador, y pues si la cookie ha sido aceptada, pues ya no nos aparezca este mensaje. Pero si todavía no es aceptada, pues va a seguir apareciendo, ¿no? En la clase pasada o en el video pasado hicimos un pequeño adelanto agregando un script dentro del cuerpo, del HTML, y solamente agregando que se pudiera cerrar, ¿no? Cerrar la ventanita esta. Ahorita le agregué solamente unos párrafos para poder hacer scroll y para que podamos ver que está funcionando correctamente. Está quedando anclado hasta abajo el mensaje de las cookies. Si le damos cerrar, pues como estaba programado de la vez pasada, pues si cerramos las cookies. Pero ahorita si recargamos pues no está almacenado nada, ¿no? Así que pues no va a hacer nada más que solamente aparecer y desaparecer si lo cerramos. Bueno, en este caso vamos a empezar por directamente a crear la cookie. Para poder crear la cookie, nosotros vamos a ir a nuestro editor de código. Voy a hacerlo en un archivo diferente, en un archivo JS aparte, que le voy a poner script.js. Esta es la forma correcta. Como lo hicimos acá, no es recomendable porque luego se puede llegar a enredar un poco más. No es tan recomendable que digamos, a menos que estén utilizando algún tipo de framework como puede ser Angular o React.js, es donde pudieran ustedes mezclar ya el código. Pero en este caso, si no estamos utilizando esto, pues estamos haciéndolo de cero, pues lo recomendable es que quede fuera, ¿no? Que quede todo por archivos separados, como el CSS, como el HTML y el JavaScript en este caso. Bueno, es para continuar aquí. Voy a quitar esto de acá para pasarlo al archivo JS. Voy a pegar aquí, voy a acomodar un poco el código. Ahí lo tengo. Luego de eso vamos a eliminar esta etiqueta y vamos a mandar a llamarlo, pero con un src, ¿no? Que es un archivo externo. Y vamos a decirle que el script. Listo, con esto debería estar funcionando de igual todavía. Comprobamos con el botón, aún funciona correctamente. Eso quiere decir que el archivo ha sido pues incluido de manera correcta, ¿no? Este lo voy a pasar aquí para poder trabajarlo un poco más. Bueno, para continuar la cookie, con las cookies, vamos a hacer primero que nada una función. Esta función lo que va a hacer es comprobar si la cookie está existente. Si la cookie está existente, pues solamente, bueno, primero vamos a hacer para crear la cookie, ¿ok? Así que para crear la cookie realizamos una función que se va a llamar aceptar cookies. Esta función lo que va a hacer es, le vamos a decir que al local storage le vamos a agregar una cookie. Aquí va el nombre que le vamos a poner a la cookie. En este caso le voy a poner cookie 1, por así decirlo. Y le vamos a decir que ese nombre de cookie va a estar con el valor true. Después de eso vamos a decirle, cuando yo le dé a aceptar cookies, lo que va a pasar es que la barra se tiene que desaparecer. Y para desaparecerla, o sea, va a ser lo que hace el botón cerrar, ¿no? Va a ser esa misma operación. Entonces vendría siendo este código. Lo vamos a poner acá, lo pegamos y listo. Cuando le demos a aceptar, el local storage va a guardar una cookie con el nombre cookie1 y se va a poner el valor de true. Luego pues el contenedor de las cookies se va a desaparecer. Luego de eso vamos a crear una variable de tipo let llamada expire para controlar qué tanto tiempo va a durar esa cookie viva en nuestro navegador. Para ello vamos a decirle que expire es igual a new date, y le decimos que expire.getTime, que obtenga el tiempo. Bueno, aquí le vamos a poner el tiempo en milisegundos.
Esto de aquí vendría siendo aproximadamente unos 8 días. Si quieren checarlo, pues solamente tienen que ir a hacer las divisiones correspondientes. En este caso sería, pues, si, como sabemos, un segundo contiene 1000 milisegundos. Así que realizamos esta operación entre 1000, nos va a dar los segundos. Luego lo que nos dé entre 60, que nos va a dar los minutos. Luego lo que nos dé entre 60, que nos va a dar las horas. Y luego entre 24, que nos va a dar los días. Y así como vamos a tener, aproximadamente son como 8 días que va a durar la cookie viva en el navegador. Durante todo ese tiempo, al aceptarla, no nos las va a pedir ya más hasta cuando ya se expira. Cuando termine el tiempo, pues ya va a volver a pedirla nuevamente. Bueno, luego le vamos a decir que aquí es donde creamos ya le pasamos el tiempo y el nombre. Es donde lo almacenamos correctamente, ¿no? Entonces le ponemos cookies, cookie 1, como le habíamos dicho que se llama, va a ser igual a cookie 1 es igual a aceptada. Esto vendría siendo como la información que va a tener, que va a mostrar cuando, si se quiere revisar, ¿no? Qué cookie es, para que, pues, por algún tipo de seguridad, ¿no? Los usuarios puedan ir a su local storage y observar qué cookie es la que tienen, la que han aceptado, con la información de la cookie más que nada. Le pasamos el parámetro de document.cookie, le pasamos estos parámetros, que es aceptada y que va a tener un tiempo de expiración, que ya se lo declaramos aquí, de 8 días, como les mencionaba. Eso sería todo por parte de la función aceptar cookies. Para probar eso, vamos a nuestro navegador. Ahorita ya la tenemos creada, hay que ejecutarla, ¿no? Para ejecutarla se va a hacer con este botón. Este botón es el que está aquí. Tiene como ID accept, ¿ok? Así que vamos a mandarlo a llamar desde nuestro código para utilizarlo. Podemos mandarlo a llamar directamente, así como con el ID que tiene, se puede, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es realizar nuestras variables dentro de nuestro código JavaScript para poder utilizarlas. Ok, le decimos accept document.querySelector, le vamos a poner que es el de accept. Listo. Entonces lo que va a hacer es, vamos a darle un evento clic a ese botón. A este botón vamos a darle un evento clic para que ejecute la función de cookies, aceptar cookies. Entonces le decimos accept.addEventListener, le pasamos el evento clic, ponemos la función que corresponde y le decimos que va a hacer aceptar cookies. Ok, bien, vamos a ver si está bien nuestro código, pues no nos tiene que arrojar ningún error y nos vamos para comprobar que exista. Bueno, vamos a darle en aplicación. Ok, aquí tenía yo esta y una prueba que estuve haciendo, la voy a eliminar. Listo, damos F5, comprobamos y vemos que no tenemos ninguna cookie almacenada en el local storage. El local storage lo podemos encontrar, como mencionaba, nos vamos a F12 y buscamos en aplicación, nos vamos al apartado de local storage y aquí tiene que estar. Recargamos y no hace nada, ok. Bien, al darle nosotros a aceptar, como pueden ver, se nos almacena aquí con el nombre de cookies y el valor true. Es lo que nosotros le declaramos en nuestro código. Aquí ya la cookie está siendo almacenada y ahí está almacenada ya. Pero no tenemos una función que nos esté controlando en el momento de que nos esté revisando si ya está la cookie, ¿no? Para este caso vamos a crear otra función que se va a llamar function, se va a llamar comprobar cookies, le vamos a poner. Ok, comprobar cookie. Esta función lo único que va a hacer es, vamos a poner un if y vamos a decirle si local storage punto, le ponemos el nombre de la cookie que utilizamos, que es cookie 1. Si cookie 1 es igual a true, si es igual a true, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a hacer que nuestro contenedor no esté ahí, no queremos que esté.
así que simplemente le damos este valor, ok. Ahora la función ya está declarada, pero no está funcionando, no la hemos mandado a llamar, así que para eso tenemos que realizar esto, mandarla a llamar, comprobar cookies. De esta manera la función ya está funcionando correctamente. Aunque este código pudiéramos simplificarlo o realizar una función anónima, por así decirlo. Es el nombre que se le da a este tipo de funciones. Por ejemplo, esta función pudiera ser lo mismo que esto. Aquí lo que estamos realizando es que al momento de crearla, la cookie también se ejecuta. Entonces ya no tenemos que llamarla, ya no tenemos que realizar esta línea, solamente con esto. Aquí hay que tener cuidado porque, voy a comentar esta parte, hay que tener cuidado porque aquí no le pusimos punto y coma. La mencionamos en el video anterior que pudiera, en JavaScript pudiera ser opcional de utilizar punto y coma, pero también les mencioné que hay que tener mucho cuidado, ya que en este caso, como esta es una función anónima y se está, al momento de ser creada se está ejecutando, aquí nos va a mandar un error, nos va a decir que la variable accept no es una función, porque por defecto está leyendo también como si fuera esta la función, así que no va a funcionar. Para eso, nada, para corregir eso tenemos que ponerle punto y coma aquí para decirle a JavaScript que aquí termina todo este código. Y aquí esta ya es una función aparte. Esta función comprueba si existe la cookie. Si existe, lo que le hace es le agrega estos estilos para que se desaparezca la barra. Si la cookie no existe, pues va a aparecer la barra. Entonces la cookie ya está, bueno, vamos a eliminarla para probar, ok. Le doy aquí, recargo y me aparece la barra, ok. Ahora le doy a aceptar, me guarda la cookie. Ahora voy a recargar. Como pueden ver, ya no me aparece. ¿Por qué? Porque la función está comprobando si la cookie está, y como ya está, le manda directamente estos estilos y hace que se desaparezca o ya no aparece. Puede que les aparezca un inicio, pero porque le agrega el efecto cuando la página se carga. Y ahí lo tenemos, ahí se guarda la cookie. Bueno, ahora vamos a crear también había mencionado que íbamos a crear la parte de que nos mandara un mensaje, ¿no? Para ver una pequeña instrucción aquí. Bueno, para eso lo que vamos a hacer es, vamos al editor, vamos a crear una ventana modal, ¿ok? Para esto vamos a darle punto modal y vamos a ponerle un título, un contenedor título. Después de eso también vamos a agregarle otro contenedor llamado párrafo, que es donde va a ir el párrafo, obviamente. Y para finalizar vamos a agregarle otro contenedor que se llame aceptar o botón aceptar, como queramos ponerle, ¿no? Yo le voy a poner botón aceptar modal, le voy a poner para no entrar en conflicto con otra clase que ya tenga. Aceptar modal, listo. Bueno, después en la parte del título quiero que aparezca como ahora sí que un título. Vamos a ponerle un nombre cualquiera, políticas de cookies. También quiero que me aparezca un botón de cerrar. Voy a poner aquí una X para mostrar que se cierra. Voy a poner un ID que se va a llamar close modal. También en el párrafo pues vamos a ponerle un párrafo que tenga un texto cualquiera. Voy a poner un Loren yo, así. Y aquí pues también vamos a poner un botón que se diga aceptar. Listo, vamos a ponerle su ID que se va a llamar accept cookie. Listo, bueno, así vamos a dejarlo mientras no tengo una variable así. Listo, bien, está bien. Bueno, como podemos ver ya tenemos esto. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? No lo vemos, aparece hasta la parte de abajo. Me imagino tiene que estar hasta la parte de abajo. Vamos a ver. Cargamos y no lo tenemos perfectamente.
Ahí está, lo tenemos hasta en la parte de abajo. Aquí tenemos lo que acabamos de agregar, ¿ok? Bueno, no queremos esto, queremos que sea también de tipo fixed, que quede anclado y pues para que se mire en el centro. Para esto vamos a ir a nuestros estilos y vamos a decirle que punto modal va a ser de position fixed, una posición fixed, va a estar a la altura de 50%, 50% y también va a estar al lado de izquierdo a un 50%. 50%. Después de eso, con estas propiedades lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a obtener que nuestro código, que nuestro contenedor quede así. Sí está, pero si se dan cuenta está como muy desfasado, que no está en el centro correctamente. Si se pone la esquina superior izquierda, sí está en el centro, pero no queremos eso. Para corregir eso solamente le ponemos la propiedad transform y la propiedad translate, que va a ser menos 50 en el eje X, menos 50 en el eje Y. Con esto ya lo centramos, ahora sí. Ahí lo tenemos, ok. Bien, ahora de eso le voy a poner también un background para que se alcance a ver bien. Un background de tipo un color blanco, vamos a ponerle. Ok, ahí lo tenemos. Vamos a ponerle bien marcado el color. Color negro. El color del texto. Le voy a poner un border que sea de un píxel sólido RGBA de 0.5, por así decirlo. Vamos a ver cómo va quedando. Ahí lo tenemos. Voy a ponerle un padding también, porque está muy así como pegado, ¿verdad? Y lo tenemos. Ahí tenemos ya este contenedor. Bien, ahora lo que voy a hacer es darle, también le voy a dar una, bueno, ahorita lo vemos a la transición. Voy a darle los estilos aquí al título. Como pueden ver se queda anclado, está anclado a la pantalla, ¿ok? Ahora voy a darle estilos al título, que vendría siendo a este div. Le damos el div, vamos a darle a punto modal y dámosle a título y le voy a decir que va a tener la propiedad, quiero colocar el botón de cerrar hasta esta parte y la cookies pues ahí donde está, política de cookies donde está, y el botón pasarlo hasta acá. Para este caso vamos a utilizar la propiedad display tipo flex y justify content space between, que ocupen el espacio entre los dos, ¿ok? Y también voy a poner un align item de que esté al centro, esto para centrar verticalmente. Y aquí lo pueden ver, ya quedó. Voy a ponerle también un margen button o un margen abajo, margin button de unos 20 píxeles, ok. Esto es para separar un poco de arriba, ok. Y ahora vamos a darle un estilo también al párrafo. Al párrafo pues se llama párrafo el contenedor donde lo pusimos. Vamos a ponerle punto modal punto párrafo, es decir, aquí le estamos diciendo que al contenedor párrafo que está dentro del contenedor modal, ¿okay? Para seguir la estructura vamos a decirle que tenga un text, que sea un text decoration, no, un text style, text decoration, no, vamos a decirle que sea una alineación en el texto, text align, y le dijimos que sea justificado. Bien, vamos a también darle un border button igual de 20 píxeles. Vamos a ver aquí y ahí lo tenemos. No me está aceptando el border button 20 píxeles. Bien, por el es un margen button, me equivoqué aquí.
Margen button, ahí lo tenemos, ya se dio aquí esto. Ahora vamos a también darle los estilos al botón. Igual, está dentro del contenedor llamado modal y se llama aceptar modal. El contenedor. Vamos aquí a aceptar modal. Y específicamente al botón. Ok. Al botón le voy a poner los mismos estilos que estábamos utilizando en este caso. Así que me voy a ir aquí al botón. Es más, voy a copiar esto. Ahorita voy a copiar estos dos. Voy aquí abajo y los pego acá. Ahora vamos a cambiar esto. Listo. Vamos a ponerle modal y aceptar cookie. Aceptar modal, perdón. Ahí lo tenemos. Pero si se dan cuenta, vamos a ver, no se ve porque tiene estos colores. Vamos a cambiárselos a negro. Vamos a hacerlo a negro. Vamos a darle. Con eso creo que quedaría bien. Ahí lo tenemos, ok. Cuando pasamos el mouse se cambia a rojo. Perfecto. También vamos a darle un poquito de estilos a este botón de cerrar. Rápido, vamos a buscar dónde estaba. Estaba en el título. Sí, está en el título y está... Vamos a ponerle punto modal, punto título. Y vamos a decirle que sea al H2. Que es el... No, perdón, al botón. Ok. Vamos a decirle que tenga un padding de unos 10 píxeles. Ahí lo tiene. También que tenga un background transparente. Ahí lo tiene. Vamos a decirle que tenga un border de 2 píxeles sólido de color negro. Le voy a poner así rápido los estilos. Ahí está. También vamos a decirle que tenga un poco más de grosor la fuente. Font weight bold. Le ponemos a bold. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a decirle que vamos a darle un evento hover también para que se tenga un poco de cambio al pasar el mouse por encima de él. Hover, ahí lo tenemos. Vamos a decirle que sea de... Voy a ponerle lo mismo, ¿no? El mismo estilo que le estamos utilizando a los demás. Border 2 píxeles solid. Sería el color este de aquí. Y también el color del texto, ok. Sería este. Bien, así que ya lo tenemos. Cuando pasamos el mouse se cambia de color. Igual el botón este de aceptar. Listo, pero esto no quiero que esté visible así, sino quiero que esté visible cuando yo le dé clic a este de políticas de cookies, que vendría siendo es un href, es un elemento A de enlace, tiene un ID que se llama ver, le puse un ID que se llama ver. Ok, entonces, como es un ID lo voy a mandar a llamar directamente, ¿sí? Un ID es muy preciso, como ese tiene que ser el único, pues, o sea que no hay forma de que haya otro repetido para agregar los estilos. No es como las clases podemos repetirlas cuantas veces queramos, los ID pues no. Así que le vamos a dar a empezar le vamos a dar un cursor pointer, ok, para el momento de pasar el mouse sobre él, cambie de estado nuestro puntero. Después de eso vamos a darle, bien, por defecto quiero que la barra de los cookies me tenga, vamos a agregar otro pequeño, aquí otro pequeño estilo, vamos a agregarle un border radius que sea de unos 5 píxeles. Ay, caramba. Border radius, vamos a ponerle 5 píxeles, ok, para que sea un poco curviado. Perfecto. Ahora, no quiero que esté así abierto, quiero que no se vea, que se vea solamente al darle yo clic al botón de política de cookie. Para eso vamos a ir al selector modal y vamos a agregarle estas propiedades. Vamos a agregarle visibility, que esté oculto, como hidden, y la opacidad que tenga 0 de opacidad. Ya con esto ya no lo tenemos en pantalla, solamente va a aparecer cuando yo le dé clic a este botón, ok. Ese botón tiene como ID ver, ya lo vimos aquí, tiene como ID ver, aquí está. Entonces vamos a JavaScript
y vamos a mandar a llamar a ese botón. Vamos a ponerle la constante, voy a poner show así, es igual a document.querySelector, como es un ID que se llama ver, listo. Acuérdense el punto y coma aquí y ya se lo podemos quitar de arriba, o si no podemos dejarlo como quieran, no hay problema. Vamos a decirle que show, el botón show va a tener un evento listener que se va a hacer click y va a ser una función. Ok, lo que va a hacer es, va a agregarle los elementos que nosotros le pusimos aquí en CSS, los estilos, estos dos estilos que le agregamos, que hicieron que se desapareciera, se los va a agregar con JavaScript, lo vamos a agregar. Para eso tenemos que mandar también a checar aquí el contenedor modal, lo tenemos que pues también mandar a llamar acá, ¿no? Con una variable, porque a ese vamos a agregarle los estilos. Vamos a ponerle modal, así, es igual a, es un document.querySelector, esta es una clase que se llama modal, así que lo pongo así como clase. Entonces cuando yo le dé clic al botón show, que va a ser este botón, cuando yo le dé clic aquí a política de cookies, me va a mostrar los mensajes. Así que a la ventana mod punto le vamos a dejar un estilo que sea el de visibility, que va a ser igual a visible. Después de eso vamos a agregarle a mode también el estilo de opacidad y va a ser igual a 1. Ok, si cargamos nuestra página, cuando le damos a clic al botón de cookies nos muestra el mensaje. Bien, ahora vamos a hacer que con el botón aquí de cerrar pues nos cierre la ventana esta. Para eso pues ya es muy fácil, vamos a buscar el botón este que vendría siendo este de aquí, que tiene close modal. Igual lo vamos a mandar a llamar desde acá para llevar un orden, ¿no? Vamos a poner const y voy a ponerle close mode, así, document.querySelector. Recordemos que este es un ID, lo mandamos a llamar con el signo de numeral y le vamos a dar su evento click. Ahora vamos a decirle que cuando reciba un evento click, ¿qué va a hacer? Va a ser una función que va a hacer desaparecer. Entonces para desaparecerlo pues teníamos que invertir estos valores. Vamos a darle aquí nuevo y solamente tenemos que ponerle hidden y 0. Con esto hacemos que se desaparezca. Recargamos, mostramos la política y cerramos, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, mostramos y cerramos. Ahora ya tenemos eso, nada más nos falta un detalle, nos falta que también al darle aquí se acepte las cookies y se guarden, ¿no? Bien, para este caso vamos a buscar ese botón y vendría siendo este, que es aceptar cookies. Lo mandamos a llamar, igual seguimos nuestra rutina de variables constantes, una constante que se llame accept, voy a poner así nada más, así, y le voy a poner a document.querySelector, tiene como ID aceptar cookie. Cuando yo le dé clic a AC, lo que va a hacer es, igual le pasamos evento click, una función, y la función esta va a realizar la siguiente actividad. Lo que va a hacer es aceptar las cookies. Entonces para aceptar teníamos que era nuestra función de aceptar cookies. Ok, va a aceptar las cookies. La aceptamos, listo. Vamos a ver cómo funciona. Damos en política de cookie, aquí tenemos, cerramos. Volvemos a dar política de cookie, cerramos. Al dar cerrar, pues solamente se cierra. Si recargamos la página, aparece el mensaje. Si le damos a aceptar, ya no nos aparece. Entonces vamos a eliminarla del local storage para seguir con el ejemplo. Vamos a aplicación, aquí tenemos la cookie por este lado, aquí está. La eliminamos, listo. Recargamos. Si yo le doy al mensaje de política de cookies, le damos aquí, cerramos el mensaje, volvemos a abrirlo y le doy acá, acepta. Y ahora aceptó, pero tenemos un detalle que pues nos deja todavía la ventana aquí abierta. Para ello también tenemos que darle los estilos
estos que tenemos aquí, para que se oculte la ventana a la vez de que aceptamos las cookies. Recargamos y vemos, ahora aceptamos y ya, listo, tenemos todo desaparecido, ya no hay nada y ya podemos seguir navegando por la página. Así es como funcionan las cookies. Podemos agregar a este audio muchas cosas, por ejemplo, al momento de, ya eso ya queda a su criterio, para poder agregar más efectos, por así decirlo. Por así, como pueden ver aquí, el mensaje desaparece muy rápidamente. Podemos agregarle una transición, por ejemplo. Para ello nos podemos ir a los CSS y vamos aquí al modal y le agregamos la transición correspondiente. Perdón, es transition. Vamos a ver. Y agregarle una transición de todas las transiciones les voy a poner 500 ms. Listo, con esa transición puede ser que sea más vistoso. Si yo le doy, lo cierro, ya cierra, se desvanece más lento, ¿no? Y puedo ir muy cambiando esas propiedades con CSS. Eso ya queda a criterio de cada uno de nosotros. Y bueno, esto sería todo por esta práctica. Espero les haya sido de mucha utilidad y puedan llevarla a cabo en sus prácticas, en sus páginas web. Es todo por esta práctica. Nos vemos en el siguiente video.